fuera de serie. Ayer estábamos viendo una rutina de ella y usted nos estaba comentando, doctor. Espectacular. Pero bueno, hoy vamos a hablar de diferentes síntomas que de repente nos llevan a pensar que tenemos ciertos padecimientos, pero pueden ser piedras en la vejiga. Y por eso el doctor Andrés Arley hoy precisamente nos viene a hablar de este padecimiento y cómo combatirlo, que es lo más importante. Doctor, desde el Hospital México lo tenemos aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, doctor, ¿por qué? ¿Por qué en la vejiga se pueden formar piedras? Y si verdaderamente son piedras que se forman ahí mismo. Lo usual es que sean piedras que caen de los riñones, llegan a la vejiga, están un tiempo y se logran expulsar. Es lo usual, ¿verdad? Pero en ese caso serían piedritas pequeñas. Las piedras propias de la vejiga son muy comunes de hombres y principalmente asociados a temas de próstata. El crecimiento de la próstata obstruye el caño de la orina a la salida y entonces al estar la orina retenida generalmente provoca piedras. Ahora, lo primero que uno menciona es problemas al orinar. Ajá. Este tipo de problemas y hasta trancazón, ¿verdad? De que no se puede orinar del todo. ¿Estos se deben a las piedras del riñón o de la vejiga? A grande se le formó una piedra y le puede hacer como una válvula que le tapa la salida de la orina. Ajá. Entonces el paciente siente que a veces orina bien y súbitamente el chorro se detiene. Después reinicia. Llega el punto en que se trancan completamente. En el caso de las piedras en la vejiga, en una mujer, lo usual es que tenga algún problema de la vejiga que no funciona bien. Okay. Cuando la orina está retenida o entre comillas emposada durante mucho tiempo, se mezclan las bacterias, se precipitan las sales y forman una piedra que suele ser redondeada y bonita, a diferencia de las piedras de los riñones, que son más pequeñas y más irregulares. Doctor, vamos a llamar a nuestra modelo y paciente para ilustrar claramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las piedras, digamos, en esta zona de nuestro cuerpo? Ahí la tenemos este body paint que nos va a ayudar. Primero, ¿dónde se forman? Ahora que usted mencionaba, exactamente en qué parte del cuerpo. Ok, los riñones estarían aquí atrás, obviamente no son visibles. Correcto. Lo que don Luis Diego nos dibujó, aquí son los ureteros, que es el conducto que transporta la orina del riñón hacia abajo, aquí se ve de este lado, y aquí está la vejiga. Esta estructura que está aquí se llama trígono. El trígono es la parte donde los dos ureteros drenan la orina directamente en la vejiga y posteriormente don Luis Diego lo que nos dibujó fue la uretra. Okay. La uretra femenina es el cañito de la orina y es un tubo mucho más corto en relación al masculino, que obviamente es 3 o 4 veces más largo por el pene. La piedra que probablemente más duele es esta, que es una piedra del uréter que está tratando de llegar a la vejiga y justo en este punto es extremadamente dolorosa. Que en ese caso estamos hablando de piedras que vienen del riñón, exactamente. Que generalmente atañe más a los hombres o ataca más a los hombres sí, o a los dos. A los dos sexos, okay. pero más a los hombres. Pero más a los, okay. Entonces, cuando la piedra se pega aquí, es uno de los 3 puntos donde las piedras generan más dolor. Aquí arriba, por donde estarían los vasos ilíacos, que es una arteria y una vena, también duele mucho. Y el otro punto donde duele muchísimo es a la salida del riñón, ¿ok? Ahora, las piedras... Antes de pasar, perdón, doctora, a las otras piedras, cuando esa piedra que usted dice que tiende a quedarse atacada en ese punto, ¿verdad? En este punto que estamos viendo aquí, ¿cuál es el síntoma? Porque se registra y la gente registra que hay mucho dolor. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar de este preciso atascamiento de esa piedra que no quiere bajar a la vejiga? Las señoras que han tenido un parto lo comparan con el parto. Bueno, eso oímos, pero cuando los hombres dicen eso, o los doctores sí, es el dolor más intenso que uno puede sentir en la vida. Es el dolor más intenso. Porque mucha gente habla de piedras y se confunde y dice las de la vesícula, las del riñón. Es diferente. Las del riñón que bajan son las que son como un parto. Son extremadamente dolorosas. Wow. Las piedras de la vesícula solamente duelen al lado derecho porque la vesícula está ahí. Son diferentes, se operan diferente y usualmente el dolor es como un cólico, no es un dolor tan aparatoso como un cólico renal. Okay. El paciente que llega a emergencias dice, me estoy muriendo, no encuentra alivio y depende mucho del tamaño de la piedra, de dónde se ubique y si logró salir o no. Ok, esta es la que se atasca y la que, digamos, tiene como consecuencia lo que usted acaba de mencionar, pero digamos las que no se atascan o las que, hay otras que también se forman aquí en la propia vejiga. Exactamente. ¿Qué pasa con ellas? Son estas, las piedras de la vejiga, o son las que cayeron del riñón o son las que se formaron ahí propiamente. Que salgan o no va a depender del tamaño. Se supone que el tamaño crítico o el tamaño ideal para que uno expulse una piedra debería ser de 8 o 9 milímetros o menos. Por cierto, doctor, vamos a llamar a don Luis Diego para que nos
para que nos ilustre, porque yo creo que aquí estamos haciéndolo a tamaño real, si no me equivoco. ¿Las piedras hasta ese tamaño pueden crecer, Doc? ¿O ahí están muy grandes, muy chicas? Para tenerlo claro lo que puede pasar ahí. Esta está como para la cámara y para que se vea bonita. Okay. Está bien. La piedra... Esta podría ser un poquito más irregular, tal vez más alargada, menos la forma, menos redondeada. Pero el tamaño puede ser parecido. Las de la vejiga sí se ajustan a tamaños en la vida real. ¿Tan grandes? Sí, especialmente si son piedras de años. Ahora, esas piedras podríamos eliminarlas naturalmente. Gracias, don Luis Diego. Tan grandes no. ¿Tan grandes no? No, una piedra tan grande no va a salir, hay que operarla. ¿Ah? Una piedra de 2, 3 centímetros dentro de la vejiga hay que operarla para que salga, no va a salir espontáneamente. Ok, ¿por qué se forman las piedras? Con es lo que mucho nos gusto. preguntamos todos. Claro, con muchísimo gusto. Las piedras, a diferencia de lo que la gente piensa, sí son de calcio, pero no es el calcio el malo de la película. Ajá. No es la leche, no es el queso ni sus derivados los que nos provocan el daño. Que más bien son beneficiosos. Son beneficiosos. Exacto. Hay 3 cosas que hacen un daño terrible. La carne roja, la proteína, en exceso, la sal y las grasas. Una vez llegó un paciente y me hizo reír bastante, me dice, o sea, la vitamina Che, ¿cómo? Chifrijo, chicharrón, salchicha, chorizo, o sea, todo lo que tenga una Che es lo que más hace daño usualmente, lo que usualmente se consume, ¿verdad? Entonces, grasas, exceso de proteína, de carne roja y sal. Ahora, ¿qué otras causas? Deshidratación, especialmente la gente que vive en zonas calientes, ¿verdad? La gente que consume exceso de gaseosas. ¿De veras? En algunos casos, sí, por el tema del oxalato. Y también es importantísimo, por supuesto, el clima caliente. ¿Verdad? El clima caliente. Tenemos muchos problemas con la gente de la zona pacífica, especialmente los que trabajan en zafra, los que trabajan cortando caña, en piña, en arroz, porque se exponen a temperaturas extremas, se deshidratan muchísimo y hay gente que hace piedras y en algunos casos insuficiencia renal. Ahora, me llamó la atención porque usted dijo que estas piedras, como las que veíamos aquí, eventualmente tenían años en nuestro organismo. Ajá. Entonces, ¿cómo es que es? Porque las tenemos años y no nos damos ni cuenta, o sí sabemos. Voy a la segunda causa. Ajá. Hablé básicamente de las que se forman en el riñón. Okay. La segunda causa, que son las propias de la vejiga, Ajá. suelen formarse por obstrucción abajo. En el hombre, ¿qué es lo cotidiano? La próstata. El paciente que no logra orinar y mantiene siempre orina ahí, entre comillas, emposada. Sí. Esa orina que no sale se infecta y es el caldo de cultivo ideal para piedras. Y en el caso de las mujeres suelen tener algún trastorno de su vejiga. Eso en urología se llama la vejiga neurogénica. Es una vejiga que no logra completar su vaciamiento y esa misma orina que queda emposada va a provocar piedras. Si la piedra crece, es redonda y logra bailar constantemente dentro de la vejiga, pueden pasar años y ni el paciente ni el urólogo se da cuenta. Pero en el momento que la piedra llega y se para aquí, justo en la salida de la uretra, donde empieza la uretra. No vimos bien, con mucho doctor, gusto. en cámara, para que, ¿sabe qué? Me Aquí. voy a pasar de este Perfecto. lado para que usted no esté volteando para los dos lados. Perfecto, porque si no perfecto, va a está bien. terminar mareado. Aquí termina la vejiga, Ajá. eso se llama el cuello de la vejiga, Sí. y empieza la uretra. Ajá. Si la piedra se pega ahí, va a provocar dolor porque no va a poder salir y va a tapar la salida de la orina. Ok, pero naturalmente entonces, para botarlas, ¿tenemos que tener un tratamiento o simplemente el cuerpo las expulsa de manera natural? Depende del tamaño. Es crucial el tamaño, tanto para la expulsión desde el uretero como para la expulsión desde la vejiga. Y ahí 1 milímetro, 2 milímetros cuentan. Se supone que si yo formo una piedra en el riñón, por ejemplo, de 4 o 5 milímetros, un 80-90% de las veces sale espontáneamente y ni cuenta me di. Pero 1, 2 milímetros que vaya aumentando me va disminuyendo la probabilidad de expulsión espontánea. Es un tema de milímetros. También depende, por supuesto, del calibre del uretero, que generalmente es de 7, 8 milímetros, de qué tan estrecha sea esta salida a la vejiga, de la uretra, si es abierta, si es cerrada, en fin, de muchas cosas. Ok, aquí les ilustramos de una manera para que usted pueda tenerlo claro y verlo desde la parte externa, podríamos decir. Pero aquí tenemos un video para que usted pueda lograr ver o darse una idea de cómo se ven desde la parte interna, tanto las de la vejiga como las de los riñones, doctor. Ajá. Ahí tenemos una vejiga masculina. La glándula que está justo abajo es la próstata. La próstata, al crecer y obstruir la salida de la orina, va a favorecer la aparición de estas piedras. ¿Ok? Ahí lo que se está viendo es más o menos las capas de la vejiga. La parte externa que se ve en la porción superior derecha es el músculo y la parte interna se llama mucosa. Esa mucosa es el revestimiento interno de la vejiga y es lo que almacena la orina. Ok. Ahí y ahí
esta piedra, digamos, este tamaño más o menos, como para darnos una idea clara qué puede tener, cuántos centímetros, doctor. Hemos operado piedras en la vejiga que van Ajá. desde 1 centímetro hasta 7, 8, 10 centímetros inclusive. 7, 8, Sí, 10 centímetros. pero estamos hablando de casos extremos, Ok, ajá. que lastimosamente son pacientes que, por ejemplo, están encamados crónicamente, que tienen problemas de columna, Sí, ya. que tienen una paraplegia, o sea, que están en una Sí, que sillita de tienen ruedas. otros factores de Exactamente. riesgo, digamos. Los factores de riesgo que den o infecciones o que den un incorrecto vaciamiento de la orina van a favorecer la aparición de piedras en la vejiga. Ahora, ¿quiénes tenemos más posibilidad de tener piedras, tanto a nivel de género, doctor, como a nivel de edad? A nivel de género, el hombre, por el tema del oxalato. Hay toda una serie de interacciones entre la hormona masculina, que es la testosterona, y el oxalato, que es parte de las piedras. Aparte que tradicionalmente, ¿verdad? El hombre hace más trabajos tipo campo, agricultura, se deshidrata más, Ajá. ¿verdad? Por un rol Sí, claro. que así es en la sociedad, ¿verdad? Entonces, los hombres usualmente hacen más piedras. Si lo vemos en el contexto de infección, las mujeres hacen más infecciones urinarias y hacen más piedras asociadas a infección de la vía urinaria. Ok. Ahora, ahora mencionamos algo de cuándo las botamos, ¿verdad? Porque Ajá. usted decía que algunas podemos eliminarlas de manera natural, pero otras se quedan, unas atascadas o unas propiamente se quedan ahí en la vejiga, como decía usted, podrían pasar años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, para botarlas, Ajá. y en qué momento llegamos al punto de tomar la decisión de operar. Sí, con mucho gusto. Depende del tamaño y la ubicación. Y depende si es emergencia o no. La emergencia la determina una obstrucción aguda de un riñón. Un riñón no puede estar completamente tapado. Eso es una emergencia urológica. Ok. Si nosotros con los estudios diagnósticos que hacemos, por ejemplo, ultrasonido, el TAC, en fin, con los métodos diagnósticos que tenemos, tanto de laboratorio como de imagen, nos damos cuenta que el riñón no está obstruido y la piedra es relativamente pequeña, damos medicamentos para tratar de que se expulsen. Ah, ok. Dan un lapso de tiempo Exactamente, para esos tratar de- medicamentos se llaman alfa bloqueadores. Es como el grupo de medicamentos normalmente se usan en el tratamiento de problemas de la próstata, pero también se pueden usar en mujeres para expulsar un cálculo. ¿Ok? Eso si no es una emergencia y si el paciente no tiene dolor agudo. Eso le iba a decir. Si el porque- paciente ajá. tiene dolor severo, intratable y un riñón tapado, pues tenemos que entrar y operarla. Claro. La mayor parte de las veces, gracias a Dios, la podemos hacer sin una herida. Entramos con una cámara, que la cámara de la vejiga se llama cistoscopio. Tenemos instrumentos para fragmentarla, ya sea neumático o un láser. O sea, entran por abajo. Por abajo, Ok. la mayor parte de las Ajá. veces. Y si es en el uretero, pues entramos con un aparato que se llama ureteroscopio, que es igual, como un tubito delgado con un lente. Llegamos, nos paramos frente a la piedra y la fragmentamos. Tenemos energía Eso es neumática. lo que estamos viendo, doctor, para Vamos que a nos ver. explique a ver si, Déjame ver si un nos momentito. queda claro. Ok, eso es un cistoscopio, ¿verdad? En realidad eso es un resectoscopio. Ese aparato que se Ajá. ve ahí es un principio similar, pero ese que tienen ustedes ahí... ¿Ahí qué es- hizo? Ahí está cortando algo. En realidad, tal vez eso no es una piedra, pero eso es un asa de corte que lo que pretende es quitar algún obstáculo de la vía Que lo haríamos urinaria. el mismo principio. Es un principio sería- similar, ok. sí, es un principio Ajá. bastante similar. Para las piedras usamos generalmente energía neumática, golpeamos, o bien un láser. Ah, bueno, como usted decía, Sí, se fragmenta sí, o la es va fra- rompiendo hasta que exactamente, le queda das- deshecha. Exactamente, es fragmentar y sacar los fragmentos. ¿Los fragmentos, ese propio aparatito, también los saca Los o puede los evacuar. eliminamos después? Algunos quedan y se eliminan espontáneamente. Ahora, teníamos una amiga que nos escribió vía Facebook, doctor, y decía que ella tiene una piedrita de 4 milímetros y ella pues quisiera eliminarla antes de que esta eventualmente pudiera seguir creciendo. ¿Cuál pudiera ser la recomendación para nuestra Si es- amiga televidente? Si es 4 milímetros, es probable que la expulse. Sí, porque Sí, es todavía probable que la está... expulse. Ahora, habrá que ver si esos 4 milímetros se vieron por ultrasonido o se vieron en otro método. Me quedé sin micrófono. No se preocupe, Doc, ahí está. Ya, se acomodó. ¿Con qué la podría expulsar? ¿Hay algún consejo, digamos, para expulsarla? Tratamiento médico por lo general suele ser suficiente. Si es 4 milímetros, la piedra va a salir. Ok, ahora, ay, se me cayó todo esto. Listo, ¿ya tengo micrófono? ¿Ya tiene micrófono, Ya, doctor? ¿Todo en gracias, orden? gracias. Perfecto. Ahora, en el caso, digamos, si ella, cuando las personas eliminan la piedra, me pregunto porque la verdad es que no tengo nadie muy cercano,
¿Uno siente cuando eliminó la piedra? Siempre me he preguntado eso, doctor. Se siente más si uno es hombre por razones obvias, Bueno, ¿verdad? porque pasa por el tránsito cañito, de la sí. piedra por el pene suele ser doloroso y en un caso, digamos, extremo, la piedrita se queda pegada y tenemos que entrar y sacarla. Tal vez algo antes que se me olvide, no hay nada que deshaga una piedra. La piedra, por estar formada, se formó. Ya, ¿Ok? no, ajá. No, o sea, no hay medicamentos para deshacerlas. Sí hay medicamentos ok. que podrían facilitar la expulsión de una piedra ya hecha. ¿Ok? Ay, qué curioso Pero, por eso, ejemplo, sí. tengo la piedra ya diagnosticada y que Sí. me tomé algún remedio o alguna cosa para botarla, eso no existe. Ahora, usted mencionó que por infecciones urinarias repetitivas pueden ser que a nosotras las mujeres se nos hagan piedritas. Con mucha frecuencia. Hay una amiga televidente que precisamente dice que ella padece mucho de infecciones urinarias. Ella eventualmente podría tener, ahora ya le preocupa que ella pueda tener piedritas. Aparte de las infecciones, los factores de riesgo usuales en una mujer son sobrepeso, diabetes. Es como el caldo de cultivo ideal para la aparición de una piedra, principalmente en el riñón. Ok. Otro tema que también no nos queda claro y a muchas televidentes y muchos televidentes en casa es síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Porque muchas veces, y lo decíamos al principio, creemos que esos dolores por aquí y por allá son de otro tipo de padecimientos. Cuando hay piedras, ¿qué es lo genérico? ¿Qué es lo que nos pasa? O sentimos más bien. A nosotros en la carrera siempre nos enseñaron que el abdomen es una caja de sorpresas. Y si hay algo que es difícil es hacer diagnóstico en un Sí. dolor abdominal. Con frecuencia, por ejemplo, un dolor aquí pegado de esa piedra Ajá. resultó ser una apendicitis. Sí. Y el dolor sí, es tan intenso y se confunde tanto que a veces cuesta diferenciarlo. Claro. El dolor de una piedra, vamos a describirlo brevemente, es el dolor más aparatoso que una persona puede tener a la par de un parto, que lo comparan las señoras, obviamente. Suele empezar atrás en el riñón, Eso se es puede bueno, confundir con un ok. dolor de espalda. Y si el dolor va bajando, si se me va para acá adelante, Ajá. para esta parte del abdomen, suele ser la señal de que el cálculo está descendiendo. Y el otro punto donde puede doler extremadamente es en este punto, que es En el propio la unión punto. del uretero Ajá. con la vejiga, que es lastimosamente donde más se pegan. Ahí volvemos al juego de los milímetros. 1 milímetro más, 1 milímetro menos, y la posición en que la piedra se acomode suele hacer una diferencia grande. Pero digamos, ese es en el caso de las piedras que se quedan atascadas, pero Exactamente. las otras no nos producirían ese dolor aquí. Puede pasar semanas o meses sin provocar ningún dolor. Y hay piedras que obstruyen y son súper traicioneras porque no dolieron nunca. Esas son las Exacto. peores. Ahora, ¿qué pasa con las piedras? Porque bueno, yo digo, uno dice, sí, bueno, y ahora decía una señora, yo estoy sintiendo que tengo todos esos, o creo que tengo todos esos síntomas. ¿Qué examen es el certero? ¿Cuál es el examen idóneo para yo descartar o eventualmente diagnosticar que tengo piedras? Durante una emergencia, llamemos un cólico renal, que es lo usual, en emergencias el médico va a pedir una radiografía simple, porque la mayor parte de las veces la piedra se va a ver. En la radiografía. En la ok. radiografía Sí, en la simple, lo común y más silvestre. básico para empezar. Ajá, ujú, Un examen de orina para buscar sangre, lo cotidiano, correcto. y un examen en sangre que se llaman pruebas de función renal, Ay, cierto. donde vemos si hay un deterioro agudo de la creatinina, que así se llama. ¿Ok? Métodos diagnósticos fáciles y relativamente rápidos, ultrasonido. El ultrasonido me dice si el riñón está sufriendo o no. ¿Ok? Si el ultrasonido, por ejemplo, muestra dilatación, quiere decir que la cañería se abre. Es una señal de emergencia donde yo tengo que decir, me toca correr un poco para desobstruir ese riñón. Ahora, el ultrasonido tiene el inconveniente de falsos positivos. Quiere decir que tiene su limitación para ver todas las piedras. Si el urólogo necesita entrar a operar o hacer un diagnóstico fino, puede Sí. pedir el TAC, la tomografía, o unas radiografías que se llaman pielograma, que aunque es un examen diagnóstico viejo, sigue siendo muy utilizado porque es muy bueno y es relativamente rápido de hacer. ¿Qué ventajas tienen ya las placas con medio de contraste que se pone por Ay, la vena? sí, Se correcto. pone por la vena, que me dibujan bien el riñón, me dicen claramente si el riñón funciona o no funciona y dónde y el tamaño exacto de la piedra. Y ya con eso el urólogo toma la decisión para dar tratamiento. Ahora, pero si yo tengo piedras y nunca las he sentido, ¿puedo vivir todavía toda la vida con las piedras? Es decir, ¿no me va a provocar nada? ¿No hay ningún problema? Siempre y cuando no generen un daño al riñón. Hay Ah, piedras, ahí está hay piedritas que pueden vivir en el riñón durante muchísimo tiempo, especialmente las que están ubicadas en la parte de abajo. Ahí no provocan nada. Inclusive tengo pacientes a los que les he dicho, miren,
realmente no hay problema con que esa piedrita esté ahí, ¿verdad? Pero hay piedras que por su ubicación, al generar un daño, necesito darles tratamiento o necesito operarlas. Ahora, hay otra televidente amiga nuestra que nos dice que tiene años de tener un par de piedras que ya están detectadas, pero que no la operan. Una es de 5 centímetros y la otra es de 1 centímetro. Y no le han dicho que tiene que operarse. ¿Ahí qué podríamos pensar? 5 centímetros es una piedra muy grande. Bastante grande. A no ser que ella haya querido decir 5 milímetros, que es lo que yo Bueno, esperaría, ¿verdad? puede ser, ¿verdad? 5 centímetros es extremadamente grande. Sí, pues estamos hablando. Sí. Ahora, si hay piedras que, digamos, relativamente pueden tener un tamaño grande y no se han operado, ¿eso es por algún motivo, doctor? O generalmente grandes deberían ser operadas. Sí, a no ser que el paciente por su edad muy avanzada o porque tiene un muy alto riesgo para Por una los cirugía se riesgos. decida no operarlo. Sí, a veces tenemos pacientes lastimosamente muy ancianos, tal vez encamados, que tienen condiciones graves del corazón o diabetes o algo en los que decimos mejor no operarlo. El médico debe ser como un sastre y un sastre por lo general hace un traje a la medida de cada paciente. Doctor, ¿vuelven a repetirse las piedras? Sí, sí. El paciente que no hace cambios en el estilo de vida y en sus hábitos, hasta un 90% en 10 años. Porque por lo general el paciente se asusta, tiene la piedra hasta un 90%. O sea, las alternativas son bastantes. Sí, pero ¿qué le recomendamos al paciente? Ajá. Deje de comer tanta carne Los roja. ches, que no coma los ches. No coma chifrijo, ni chicharrón, ni chorizo. Ahí más de uno debe estar sufriendo. Ahora, especialmente un amigo mío que lo tengo sentenciado La con el tema. vitamina Che quedó cancelada. Qué terrible. Especialmente los uruguayos y los argentinos, ¿verdad? Ay. Con sus asaditos y sus cosas. Es la combinación soñada para la piedra. Carne roja en exceso, que Grasa. por supuesto lleva sal y grasa. Sal y Esa es grasa, la sí. combinación que favorece las piedras. ¿Qué inhibe las piedras? El citrato. El citrato durante mucho tiempo fue muy famoso porque se lo daban a uno las abuelitas para el dolor de estómago. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. El citrato a veces se consigue, a veces no. Ajá. Es un granulito, se puede tomar una cucharada 2 veces al